Compañeros, profesora, tengan ustedes muy buenos días. Pláceme saludarles y extenderles una cordial bienvenida a este video en el cual haremos la presentación del sustento del ensayo final respondiendo las siguientes preguntas. Ante la controversia de que si los gobiernos de Fujimori y Leguía guardaban similitudes en el fomento de la ciudadanía colectiva, nuestra postura grupal es que consideramos que sí. Esto debido porque a lo largo de la historia estos dos personajes políticos han sido comparados y han sido referenciados por el hecho de que tanto sus acciones como sus actos han guardado cierta similitud, ya sea antes, durante y después de haber ejercido el cargo de jefe de Estado. En lo que respecta al aspecto social, en un principio, en el inicio de sus gobiernos, ambos ex presidentes pues sí se centraron en la ciudadanía colectiva, por el hecho de que en un comienzo pues recibieron el apoyo de la población. Pues en lo que respecta a Leguía, con su lema Patria Nueva, intentó pues modernizar el país a través de sus obras, a través de su reconocimiento de los derechos de los indígenas, o como bien se le conoce, el indigenismo, y asimismo fue el presidente que le dio, se podría decir, prioridad a la al capital extranjero, para que pues se pueda cumplir los objetivos que él tenía. Por otro lado, Fujimori en un inicio también pues tuvo cierto apego hacia las personas, hacia la ciudadanía, porque él encontró cierto distanciamiento sociocultural entre el Estado y la población. De este modo es que decide combatir el analfabetismo, la desnutrición, las enfermedades que en ese tiempo se veían, y pues de este modo logra otorgar una vida digna a los ciudadanos de ese periodo. No obstante, cabe recalcar que al final de sus gobiernos, ambos presidentes pues se fueron para la derecha y se olvidaron pues de las personas, de la población, y ya sabemos cuál fue su desenlace. Ahora daré paso a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo en tu ensayo? Nuestros autores consultados fueron 3 fuentes. En primer punto, para apoyar nuestra postura, consultamos al decreto legislativo número 662 en el artículo número 7, que nos indica que se garantiza el derecho de inversiones extranjeras para transferir material primo al exterior. Todo ello sin autorización de las autoridades, de gobiernos centrales u organismos populares. Es por ello que el gobierno no se beneficiaba económicamente, al contrario, empezó a tener bastantes deudas. En segundo punto tenemos a Antonio Zapata, que nos habla que estos expresidentes, tanto Alberto Fujimori como Leguía, pues empezaron por la izquierda y rápidamente revivaron a la derecha. Todo ello para poder estacionarse en esta postura hasta concluir su mandato. Como tercer punto tenemos el diario El País, que nos indica que el Perú aumenta las garantías de inversiones extranjeras para incrementarlas. ¿Qué quiere decir? Que en el gobierno de Alberto Fujimori se ha priorizado lo que es el clima favorable para estas inversiones extranjeras. ¿Para qué? Para que haya una economía estable en nuestro país. Es por ello que el Congreso aprobó lo que era el convenio constitucional de la garantía multilateral de las inversiones extranjeras. ¿Qué quiere decir o qué nos quiere dar este convenio? Este convenio consistía en el incremento de la economía, la reducción de la pobreza y que haya una mejor vida para los peruanos. Pero ¿qué pasó? Que la economía empezó a bajar gracias a la corrupción que existía en este gobierno y la pobreza empezó a aumentar. Siguiente pregunta.
Bueno, continuando, yo hablaré sobre la tercera pregunta, que es ¿qué cambios identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Uno de los cambios que se puede ver en la actualidad es que, por ejemplo, en el gobierno de Fujimori, tras cerrar el Congreso, convoca elecciones para la conformación del Congreso Constituyente Democrático, en las que el Fujimorismo obtuvo más amplia mayoría, por lo que se promulgó la Constitución Política de 1993, en la que se permitía la reelección presidencial inmediata, que consistía en que un presidente en ejercicio pueda volver a postular para el cargo en las elecciones inmediatamente posteriores, cosa que nosotros en la actualidad ya no se da a estas reelecciones inmediatas, ya que transcurrido otro periodo constitucional como mínimo, el expresidente recién puede volver a postular sujeto a las mismas condiciones. Bueno, otro cambio es que en el poder legislativo solo se contaba con una Cámara de 120 congresistas y ahora en la actualidad se cuenta con 130 representantes. Finalmente, otro cambio en la que se puede ver es que en la actualidad el presidente no tiene el control de los canales televisivos como antes, ya que antes Fujimori ejercía manipulación y mantenía desinformados a los sectores populares de Perú. También utilizaba a la prensa chicha para que éstas puedan hacer campañas de difamación contra periodistas independientes que investigaban la corrupción del gobierno fujimorista y contra políticos de oposición. Además, los dueños de estos medios recibían dinero de Montesinos a cambio de respaldar al gobierno. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bien, antes de iniciar con la cuarta pregunta, comenzaremos con una pequeña reflexión. Como dijo Galileo Galilei, la historia no se repite, pero hay ciertas situaciones, palabras y hechos de hoy que parecen ser calcados de ayer. Entonces, al menos si se avanzan unos pasos por la memoria histórica y se abre este baúl de recuerdos, podemos encontrarnos con algunas situaciones que se han encontrado en algún camino con cierta similitud. Bien, respondiendo a la pregunta, ¿qué permanencias identifica sobre el tema desarrollado en nuestro ensayo en la actualidad? Las permanencias, casualmente, son las que los expresidentes de nuestro ensayo dieron golpe de Estado, por ejemplo, con lo cual pensaron que de repente podrían continuar un mandato permanente, conocido y trastocado. Y como acabamos de presenciar recientemente, hace un día, entonces hemos podido ver que nuestro actual expresidente del Perú hizo lo mismo. Bien, sabemos que los golpes de Estado son estas crisis políticas que traen consigo más crisis políticas. Asimismo, los mandatarios en cuestión intentaron sacar a flote la economía sin mucho éxito por diversos motivos sociopolíticos de la época. Pero la actual venía acompañado de una coyuntura pandémica que evidentemente nos desestabilizó más. Ahora, queda demostrado que ninguno de estos golpes de Estado, ni de los expresidentes ni del actual expresidente, tuvieron éxito, ¿no? Fracasaron en su intento de mantenerse como mandatarios y finalmente estas acciones trajeron consigo problemas de índoles legales, morales, entre otros. Asimismo, encontramos ciertas similitudes, como también algunas pequeñas diferencias entre los exmandatarios, ya que, por ejemplo, en el caso de Leguía, quien en 1919 ya era un político consumado, perteneciente a una vieja familia criolla, había sido presidente entre 1908 y 1912, era además un empresario vinculado a las haciendas azucareras, fue un hombre de confianza del civilismo, un gran promotor de una reforma económica al estilo americano, vinculado política y familiarmente a las élites económicas y empresariales del Perú. En otras palabras, Leguía era un hombre como se dice actualmente, de mundo, de casta, de élite, mientras que por otro lado tenemos a Alberto Fujimori, quien fue completamente diferente. Fue hijo de inmigrantes, pobres japoneses, con escasos vínculos empresariales, miembro de un numeroso grupo que ascendió socialmente a través de la educación superior y que realizó su aprendizaje político ocupando todos los cargos de importancia que ofrece la burocracia universitaria en el Perú. Sin embargo, mientras que Pedro Castillo no era una persona de élite, podríamos encontrar una similitud con una vida de ciertas carencias económicas como las que tuvo Alberto Fujimori. También nuestro actual expresidente fue dirigente de la organización de rondas campesinas y dirigente distrital, provincial, regional y nacional del magisterio peruano durante más de 2 décadas en Puña. También fue presidente del Comité de Lucha de las Bases Regionales del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTEP,
También ejerció como secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, FENATEP, y con esto encontramos cierta similitud con Leguía, ya que ambos, de cierta forma, tuvieron preparaciones sociopolíticas, y a diferencia de Fujimori, ¿no? Y probablemente podríamos decir que a Pedro Castillo esto no le serviría de mucho para un cargo tan grande como es el de la presidencia del Perú. Doy la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, ahora tenemos la pregunta número 5, que es la última, y dice, ¿cómo te han servido los diferentes temas del curso para tu formación personal y futuro profesional? Bueno, a lo largo del semestre hemos tocado temas diversos de la historia del Perú. Estos temas, empezando desde la época virreinal hasta los últimos gobiernos del Perú, son temas fundamentales y necesarios que cada ciudadano peruano debería tener de conocimiento. Hay una frase real y bien dicha que dice, quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Esta frase es la realidad de muchos peruanos, que no conocen realmente los hechos pasados de nuestra historia social y política. En lo personal, me hace reflexionar mucho porque tener un conocimiento real de nuestro pasado abarca valorar sus glorias y aceptar sus episodios oscuros. Solo de esta manera y con la formación de un pensamiento crítico, podremos entender y despertar el verdadero patriotismo. Ahora, en mi futuro profesional, el curso de Problemas y Desafíos en el Perú actual, es importante tenerlo de conocimiento porque nos enseña nuestro lugar de origen. Mi carrera profesional de psicología abarca mucho el tema de autoconocimiento. Este tiene 3 elementos que son el autoconcepto, lo que creemos de nosotros mismos, la autoimagen, cómo nos percibimos, y la autoaceptación, que es reconocer lo que somos. Es ahí que el conocer las distintas etapas que tuvo nuestro país, como fue el desarrollo de nuestra cultura indígena hasta la llegada del mestizaje, en el cual se desarrolló el lenguaje español, y aún así saber valorar cómo es que en algunos pueblos se sigue hablando algunas lenguas nativas, forma parte de nuestra identidad cultural. Apoyar desde un aspecto psicológico el sentimiento de orgullo fortalece nuestra identidad, haciendo de esto algo de lo que no nos debemos avergonzar, ya que son nuestras raíces. Bueno, eso sería todo, profesora. Muchas gracias.